En esta oportunidad ahora iniciaremos con los materiales que vamos a utilizar. En realidad necesitaremos 4. El primero es una llave térmica, el segundo es un relé, el tercero es un contactor y el último es el motor. Explicaremos cada uno de ellos y cómo funcionan. Bien, ahora hablaremos sobre la llave térmica, o también llamado interruptor termomagnético. Este es un dispositivo cuyo objetivo principal es interrumpir el paso de la corriente eléctrica. Esto sucede ya que sobrepasa los límites que el valor de la corriente acepta en este dispositivo. Ahora, cuenta con dos partes. La primera es que siente un efecto magnético y el otro térmico. Cuando siente cualquiera de estos dos efectos, el interruptor automáticamente se cierra y así evita el paso de la corriente y nos evita cualquier fuga o cualquier daño que nos pueda producir esto. Dos puntos importantes a tener en cuenta es que es muy diferente a un disyuntor y el otro es que cumple una función similar a un fusible, que es de protección. Aquí vemos una gráfica de una llave térmica. En el primero vemos que es una llave térmica unipolar, la siguiente es una bipolar, la tercera tripolar y por último la tetrapolar. Esta gráfica es el símbolo de una llave térmica que encontraremos en cualquier gráfica. Aquí vemos cómo es el funcionamiento y la armadura interna de una llave térmica. Bien, como habíamos dicho, la llave térmica funciona básicamente para evitarnos una sobrecarga. Como vemos en la gráfica, este sujeto está conectando en una sola toma muchos enchufes. Esto nos genera una sobrecarga. Y aquí en el otro ejemplo también vemos cómo a la hora de conectar muchos artefactos también nos genera una sobrecarga, y es aquí donde la llave térmica realiza su función. Otro punto importante de la llave térmica es que nos protege de los cortocircuitos. Gráficamente vemos cómo el paso de la corriente, si la interrumpimos, genera un cortocircuito y automáticamente la llave térmica actuará. Continuando con los materiales, explicaremos ahora sobre qué es el relé. Bien, el relé es un interruptor que funciona básicamente por el principio del electroimán. Recordemos un poco cómo es el funcionamiento del electroimán. Es básicamente un imán embobinado mediante cables de cobre. Ahora, cuando pasamos corriente por ese cable, generará un campo magnético. Ese campo magnético hace que el interruptor se cierre, y cuando se cesa el paso de la corriente, el interruptor se vuelve a abrir. Ese es el funcionamiento básico del relé. Y nos dice básicamente, como tema principal nos dice que al pasar una pequeña corriente por la bobina en el núcleo, que es lo que le hablaba, por inducción atrae sus extremos, empujando por el otro lado al contactor, que se juntan inmediatamente. Como se había dicho hace un momento, por inducción el relé hace como un contactor a la vez, porque cierra o abre el circuito. Bien, el relé térmico que normalmente usamos nosotros en el módulo que vamos a hacer el día de hoy es básicamente este. Esa es la gráfica de un relé que encontraremos en cualquier módulo. Bueno, y básicamente nos dice que su objetivo principal es el funcionamiento del contactor, que a la vez lo impulsará o como no. Ahora, veremos el símbolo del relé. Aquí vemos lo que encontraremos gráficamente en cualquier esquema. Si vemos esta gráfica, sabremos que es un relé. Ahora aquí vemos un pequeño esquema de cómo funciona el relé. Cuando apretamos el pulsador, el circuito cerrará y el relé actuará, y si detecta alguna como es un sistema de protección, si detecta alguna falla, el relé automáticamente actuará y se dejará de funcionar como un pulsador. En este caso, como no hay ningún inconveniente, el relé simplemente actúa como un contactor
permite el paso de la corriente y vemos que los focos se encienden. Bien, ahora hablaremos sobre el contactor. El contactor posee básicamente tres partes. La primera parte, que son los polos, los contactores auxiliares y el electroimán. Los polos se encargan de activar o interrumpir el paso de la corriente. En los contactos auxiliares, esto es básicamente para la alimentación. En el electroimán es la función básica que como hemos dicho hace un rato, que por inducción dejará circular la corriente. Ahora, explicaremos un poco más a detalle los contactores porque eso es un poco importante. Encontraremos mucho más detalladamente el contacto principal. Estos son los que son destinados a abrir o cerrar el circuito. En los contactos auxiliares están acoplados mecánicamente. Quiere decir que puede estar o como no. Bueno, las bobinas. Las bobinas son las que producen la fuerza de atracción. Como dice aquí, esta puede ser de 12, 24 a 200 voltios, que es la que utilizaremos el día de hoy. Bueno, y la armadura, que es el armazón, que es la parte que nos cubre. Y los resortes, que bueno, básicamente es parte del funcionamiento para que pueda actuar bien. Ahora, veremos la simbología. En un contactor veremos bordes de conexión, que se nombran mediante números o códigos. En estos bordes encontraremos unas cifras. En las cifras veremos que por los números nos guiaremos que si es un contacto principal o auxiliar. Los contactos principales por lo general son nombrados del 1 al 16, mientras que los contactos auxiliares son el resto que nos queda. Ahora, normalmente encontraremos que en el contacto 1 y 2 son normalmente cerrados, o lo que encontraremos ahí con la abreviatura NC. Mientras que en el 3 y 4 son los normalmente abiertos, o los que encontraremos ahí escritos el NA. En el 5 y 6 nos dice que es de apertura temporizada. En el 7 y 8 nos dice que es un contacto de cierre temporizado. Bueno, los contactos enumerados son básicamente por los distintos circuitos que se van a armar. Y por último, las bobinas. En las bobinas, que es muy importante, ya que son los contactos de referencia y los encontramos con la letra A1 y A2 en la parte inferior de cada uno. Ahora, el contactor se denominará con la letra KM, seguido por el número de orden. Encontraremos, por ejemplo, en ciertas bobinas en KM1, KM2, dependerá del circuito que vamos a armar. Bien, ahora vemos cómo visualizaremos y reconoceremos cómo es un contactor. Aquí vemos un contactor simple, un contactor común, donde, como ya hemos dicho, están enumerados desde arriba hacia abajo. Y no olvidemos que es muy importante las bobinas, que son nombradas por las letras A1 y A2. Ahora, si queremos poner un esquema, lo encontraremos así. Aquí vemos al comienzo las líneas y las entradas auxiliares y principales también. Ahora, los motores. Los motores es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Existen dos tipos de motores que funcionan, tanto como corriente alterna como corriente continua. Entonces, corriente continua, en este caso no lo utilizaremos, pero es importante decirlo. Lo que sí utilizaremos el día de hoy es de corriente alterna. En este caso encontraremos los motores asíncronos, los motores asíncronos y síncronos. En los motores asíncronos encontraremos las bobinas auxiliares, el de espiral del cortocircuito y universal.
Eso en el caso monofásico. Y en el caso trifásico encontraremos el rotor bobinado y el rotor cortocircuitado, o mejor dicho, o conocido también como jaula de ardilla. Aquí vemos claramente cómo es un motor y las partes que lo componen. En este caso no detallaremos tanto las partes del motor, pero es importante reconocerlo. Ahora, los tipos de conexiones que se hacen en los motores pueden ser de estrella o de triángulo. Esto dependerá de cómo se conectan los bordes. Aquí vemos la conexión estrella, que le explicaremos más adelante cómo es su función y cómo se conecta para poder llegar a ellos. Y por último tenemos la conexión tipo estrella. Igualmente lo encontraremos más adelante en la explicación de nuestro compañero y nos detallará en qué consiste cada tipo de conexión. Ahora damos paso a mi compañero Guillermo Mendoza para que nos explique un poco más. Gracias. Con nuestra exposición del tipo de arranque estrella-triángulo, voy a hablar un poco sobre los objetivos de este tipo de arranque. Bueno, en el primer lugar es que buscamos disminuir la corriente de arranque para evitar caídas de tensión en la línea. Y también buscamos que el arranque sea más suave para evitar golpes mecánicos en el motor. Ahora voy a hablar un poco sobre la definición de este tipo de arranque. El arranque estrella-triángulo trata de reducir la corriente en el momento del arranque al alimentar con una tensión menor. Con ello se consigue que la intensidad baje a la tercera parte de la intensidad que se produciría en un arranque directo. En este tipo de arranque necesitamos que nuestro motor tenga 6 bordes. Para la conexión en estrella necesitamos que las bobinas tengan un punto en común, como podemos ver en la gráfica. Y para la conexión en triángulo necesitamos que la entrada de una bobina esté conectada con la salida de otra, como podemos ver en la imagen. En el procedimiento tenemos que el arranque primero entra en estrella y esto ocasiona que las bobinas se pongan en serie, por lo tanto la intensidad es menor y en vez que ya está en marcha en la etapa de procedimiento, primero vemos que entra la conexión en tipo estrella, donde las bobinas se ponen en serie, por lo tanto la intensidad es menor. Y una vez que ya está en marcha esta conexión, con un temporizador desconectaremos la conexión en estrella para que entre a triángulo, que es donde se va a realizar nuestra máxima potencia, y eso es lo que buscamos. Haciendo un resumen de lo expuesto, llegamos a la conclusión de los siguientes puntos. La intensidad en el arranque se reduce a un máximo de 2.6 veces la intensidad nominal. El par de arranque también se reduce hasta 1/3 del par nominal. Al cambiar de estrella a triángulo, el motor se queda durante un instante sin alimentación. Actualmente se usa poco ya este tipo de conexión, ya que se sustituye por arrancadores electrónicos o variadores de velocidad. También vemos que lleva un tipo de enclavamiento para que cuando entre en funcionamiento la conexión estrella, la conexión triángulo no pueda funcionar, ya que si dejamos que funcionen las dos conexiones podemos ocasionar un cortocircuito. Realizará la simulación en cada décimo del arranque estrella-triángulo con inversión de giro. A continuación, nombrará los componentes a utilizar. Como vemos, acá se encuentra la llave termomagnética monofásica, el relé térmico, el pulsador de parada y los pulsadores de marcha. También se encuentran los contactores KM1, KM2, KM3, KM4, y en esta ocasión utilizaremos un temporizador KT1. A continuación, nuestro compañero Risco nos mostrará los componentes físicamente ya en el módulo. Para el circuito de mando vamos a utilizar una llave termomagnética cuya función es proteger ante un cortocircuito. También utilizaremos un relé térmico. Estos son los pulsadores de marcha S1, S2 para lo que es la inversión de giro y el pulsador de paro. Acá tenemos los contactores KM1, KM2, KM3, KM4
y el temporizador KT1. A continuación, nuestro compañero Chávez nos mostrará los componentes a utilizar en el circuito de fuerza. Utilizaremos una llave termomagnética trifásica, los contactores y el motor. Igualmente, nuestro compañero Risco nos mostrará los componentes físicos ya en el módulo. Acá se encuentra la llave termomagnética que mi compañero ha mencionado. Tenemos el circuito de fuerza, que viene a ser de los mismos contactores KM1, KM2, KM3 y KM4. El KM1 va a ser el contactor principal, el KM3 va a ser el contactor de la estrella, donde acá tenemos un puente, y el KM4 va a ser la conexión en triángulo. Y acá encontramos el motor Minca, ¿no?, de inducción. Luego mi compañero hará la simulación en cada decimo. Lo que haremos primero es energizar la llave termomagnética, y como vemos ya energizó el circuito. Ahora pulsaremos el S1, el cual hará que mi motor gire en sentido horario y que ingrese KM3 también se energizará y hará que ingrese con una conexión estrella. Como vemos, el motor ya se prendió y gira en sentido horario, y la conexión, como vemos, está en estrella. A continuación, el temporizador, como vemos, cambió de giro, y lo que estaba en estrella entró a triángulo. Y así hemos hecho una conexión estrella-triángulo en sentido horario. A continuación, vamos a hacer lo mismo, pero en sentido antihorario, para que así veremos el cambio de giro. Entonces pulsaremos el pulsador de parada y ahora apretaremos el pulsador S2, el cual hará que el motor gire en sentido antihorario e ingrese con una conexión estrella. Y como vemos, gira en sentido antihorario e ingresa con una conexión estrella. El temporizador comienza a contar. Y ya lo que estaba en estrella lo cambió a triángulo. Entonces así hemos realizado una conexión estrella-triángulo con cambio de giro. A continuación, nuestro compañero Risco realizará el arranque estrella-triángulo en el módulo. Bueno, para empezar, energizamos el circuito, tanto el circuito de mando como el circuito de fuerza. Luego haremos girar el motor en el sentido horario, para lo cual presionaremos el pulsador S3 y se tendría que energizar KM1, KM3 y el temporizador. Eso es lo que vamos a observar a continuación. Al pulsar S3 se conectará en estrella. Luego de un tiempo sale KM3 e ingresa KM4, ¿no?, ingresando a triángulo. En triángulo es donde el motor trabaja su verdadera potencia, ¿no? Ahora invertiremos el giro, ¿no? Como observamos acá, el motor está girando en sentido horario, ¿no? Le hemos puesto una pequeña marca. Ahora lo vamos a hacer girar en sentido antihorario, para lo cual pulsamos el pulsador de paro. Como vemos, se energizó todo el circuito. Y luego con el botón S2 cambiaremos de giro y análogamente va a ocurrir lo mismo, ¿no? KM1 se va a energizar con KM3, que es la conexión estrella, y KT1. Después de un tiempo sale KM3, que es la conexión estrella, y va a entrar KM4, que es la conexión en triángulo. Presionamos el pulsador S2, ¿no?, y observamos que está en estrella. Pasó un tiempo y acaba de entrar en triángulo, para lo cual observamos que el sentido es antihorario. Las herramientas que se han utilizado para esta experiencia han sido destornilladores, tanto estrella como plano, alicates, un multitester, y bueno, espero que les haya gustado esta experiencia realizada por todos mis compañeros.